Ciencias de la Educación. A continuación contamos con la opinión del maestro Bustamante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Bustamante García. ¿En algún momento de su carrera laboral ha trabajado en nivel primaria? No. ¿O siempre ha sido en nivel licenciatura? Media superior, educación media superior y educación superior. Okay, entonces nos vamos a basar en media superior. En este caso, cuando trabajó en media superior, ¿en algún momento tuvo un alumno con trastornos del lenguaje? No, en educación media superior no. ¿En nivel licenciatura? Sí. ¿Cómo diagnosticó usted a este alumno? No, yo no lo diagnostico. Quien puede hacer el diagnóstico deben ser, en este caso, profesionales de la salud. Si bien es cierto, obvio, soy psicólogo, pero obvio, número uno, él no es mi paciente. En consecuencia, yo no lo puedo diagnosticar. Lo único que puede hacer es, obvio, identificar el trastorno. Quienes deben de hacerse cargo, de, obvio, del diagnóstico, repito, son profesionales. En su caso, eres un alumno que ya tiene, si no me equivoco, 25 años. Desconozco si carece de un diagnóstico hecho ya sea por un médico, por un psiquiatra, por un psicopedagogo, pero al menos noto que él está consciente de su situación. Entonces, no, yo no lo diagnostico. En este caso, entonces, ya no lo orientó a ningún otro lado, solamente trabajó usted con él en el aula. Efectivamente. ¿Podría usted definirme lo que es dislalia? La dislalia. Bueno, de hecho, el concepto de dislalia ya es antiguo. Ahorita ya se utilizan otras clasificaciones, pero podemos conceptualizarla precisamente como aquel trastorno en el cual el individuo tiene problemas precisamente en el lenguaje, precisamente de las palabras. En algún momento, cuando ha tenido algún otro tipo de trastorno en el aula, ¿cómo lo diferencia uno del otro? O sea, trastornos de dislalia. Bueno, en este caso se supone que uno como profesional que está trabajando en un centro educativo, la dirección debería de proporcionar información. Estos son tus alumnos, estos pueden tener un problema y entonces uno ya debería trabajar con esa información. Aquí en México no se hace así. En consecuencia, uno tiene que sortear con la poca información que se nos proporciona. En mi caso, como ya tengo conocimiento, sí puedo identificar en este caso y diferenciar de un trastorno a otro. Por ejemplo, si en la educación media superior había una persona con un trastorno del lenguaje, mi respuesta fue no. En su caso, sí tuve un alumno con una discapacidad cognitiva, lo que antes se llamaba retraso mental o retardo mental. Y esto ocasionaba precisamente que él hablara de una forma peculiar. Pues de nuevo con la clasificación que nos proporciona el DSM-5 y el CIE-10. En este caso, el posible diagnóstico, obvio, si yo fuera un médico psiquiatra, no sería diagnosticado por ese motivo, porque posee en este caso otra condición, un trastorno que anula precisamente una suposición, una hipótesis. Entonces, en mi caso, no se me dificulta tanto porque logro identificar precisamente la sintomatología de los diferentes trastornos. En total, ¿en algún momento ha tenido más de un alumno con dislalia o con algún tipo de trastorno del lenguaje? No, hasta ahora solamente ha sido el único. En todo caso, en necesidades educativas especiales, ¿cada qué tiempo se capacita? Realmente muy poco, podemos hablarlo, un pequeño curso cada año y realmente no lo ocupo mucho. De hecho, yo soy pedagogo, bueno, además de ser psicólogo, soy pedagogo, pero me especialicé precisamente en docencia universitaria y prácticamente estoy entrenado, capacitado, obvio, para trabajar con personas adultas. Hay una rama en este caso de la pedagogía que se especializa en educación especial, viendo precisamente las necesidades de los alumnos. Entonces, digamos que por mi formación no es tan, ¿cómo podríamos llamarlo? Urgente, pero desde luego que sí, tomo en cuenta y estoy consciente y desde luego como parte de mi formación, la capacitación es un requisito fundamental, profesionales y desde luego Con su experiencia trabajando con este alumno que presentó el trastorno del lenguaje, ¿cuál sería su comentario? ¿Le agrada trabajar con ellos o no es posible para usted trabajar con ellos? Lo considero un reto, porque en este caso no se me hace difícil, tampoco fácil, entonces digamos que es un punto intermedio. Entonces es un reto hacer adecuaciones precisamente en la planeación y en la evaluación. En este caso, por ejemplo, debido a su condición, no podía hablar de la forma, de la misma velocidad que sus compañeros. En consecuencia, las participaciones para él, digamos, no deberían de aplicarse. No debería ser un criterio de evaluación, una participación oral. Pero sí precisamente otros aspectos, por ejemplo, la escritura, el ejercicio a través del ensayo, y entonces así yo puedo identificar, número uno, su avance en el aprendizaje y desde luego también poder descartar si esto no tiene alguna otra condición. Entonces sí, lamentablemente cuando estamos hablando con personas con trastornos del lenguaje, hay que tener en cuenta, como tú bien lo mencionas, un diagnóstico y ese diagnóstico debe de estar acompañado
acompañado precisamente por un historial clínico, precisamente para descartar alguna otra enfermedad, encontrar la epigénesis de su problema o el origen. Y entonces, así es la forma en que un profesional de la educación debe trabajar, no partir de suposiciones, porque yo veo que se comporta de tal forma, bueno, sí será muy psicólogo, pero yo, número uno, no es mi paciente, no hago un diagnóstico, lo único que puedo hacer es, obvio, una suposición, para que yo pueda canalizarlo, en este caso, a otro profesional. Regresando, obvio, a tu pregunta, no se me hace difícil, lo considero un reto, pero reconozco que como docente debo de tener más información por parte de la institución educativa. Si esto fuera, digamos, otro nivel de educación media superior, ahí ya cambia porque la responsabilidad directa es de los padres. Entonces, toda institución educativa, cuando recibe alumnos, debe de saber quiénes son. En el caso de que se haya identificado a alguien que posiblemente posea algún trastorno, alguna otra condición, debería ser precisamente invitarle, insistirle que sea llevado con un profesional para una evaluación. Y ya, teniendo esa evaluación, ya en este caso los docentes tenemos más bases, trabaja obvio, se supone que debe trabajarse con un enfoque científico y obvio poder hacer las adecuaciones, adaptaciones, tanto en estrategias de enseñanza, aprendizaje y desde luego evaluación para poder obtener resultados favorables y lograr los objetivos que han propuesto a nivel curricular. Entonces, al final del ciclo escolar, ¿este alumno obtuvo resultados positivos para usted? ¿Cumplió con los criterios que realmente quería la institución o llegó al rango que, pues, para su trastorno era el esperado? En este caso tuve que hacer una evaluación individual, no una evaluación precisamente basada en criterios comparativos con otros alumnos. Tuve que evalué precisamente su desempeño de forma individual, cómo llegó y cómo se fue. Y por desgracia, digamos que mi predicción no era muy buena. Es decir, el aprendizaje es limitado y no fue debido a su condición. Aquí estamos hablando de otros factores, el factor sociocultural. Cuando estamos trabajando en nivel superior, partimos precisamente de un estilo de vida previo para seguir inculcando y fortaleciendo ese mismo estilo de vida. Por desgracia, no todos aquellos que están estudiando la educación superior tienen las bases mínimas para continuar. Entonces, no hubo, digamos, un crecimiento, una evolución óptima. Sencillamente hubo el avance que las mismas condiciones proporcionaron. En la universidad, ¿conoce usted a algún alumno que padezca dislalia? Sí. ¿Ha tocado trabajar con él? ¿Cuál fue su mejora con ese alumno? ¿Cómo pudo trabajar con él? Bueno, la mejora en cuestiones cualitativas fue precisamente que él reconoce que debe trabajar más precisamente para superar su condición. Digamos que eso fue el mayor logro. Repito, a veces las condiciones del contexto en las cuales se desenvuelven los estudiantes no es el óptimo. Entonces, de nada me sirve, sí, obvio, si yo fuera, obvio, quien tuviera un trastorno, una condición, reconocer que ya tengo el problema. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, número uno, debo de buscar ayuda profesional. Caso diferente sería con un niño. Ahí la responsabilidad recae en todos. Pero ya con un adulto es diferente. Entonces, si yo reconozco que tengo un problema, debo de buscar, obvio, ayuda. Y desde luego, a partir de ahí, de un diagnóstico, de las recomendaciones que hace en este caso el profesional, mi tarea es compartirlo con todas aquellas personas que me rodean en el ámbito no solamente familiar, laboral, escolar, precisamente para que se logre un trabajo en conjunto. De hecho, así es como deben trabajar los profesionales. Se conoce esa información a partir de un diagnóstico, de un criterio científico, y de ahí se trabaja precisamente para hacer una evaluación. Entonces, ya se puede presumir un avance, no un avance. Un avance en forma cualitativa o cuantitativa se puede proporcionar. Y desde luego, ver si realmente existen mejorías. Entonces, en todo caso, como última pregunta, ¿usted considera que la capacitación a docentes en necesidades educativas, tanto en trastornos como en diferentes áreas, es importante? Es fundamental. Más que importante, es fundamental. Si bien es cierto, las reformas educativas que se dieron en la administración anterior, bien es cierto, el presidente las firmó, ignoro que las haya conocido, pero realmente se veía que existía un trabajo. Durante ese sexenio se publicaron diversos manuales metodológicos, tanto de identificación como la forma de trabajar en diferentes niveles, educación básica y educación media superior, pero actualmente en esta administración no se le han dado seguimiento. Incluso muchos de estos materiales que existían fueron retirados precisamente de la página de la SEP. Entonces, al parecer, en la actual administración no se tienen unas directrices claras en cuanto a la educación.
Entonces, ya es el papel, en este caso, de cada uno de nosotros como profesionales, la constante capacitación. Es necesaria, pero vamos a ser honestos. Las mejores capacitaciones no las proporciona el Estado, no las proporcionan las universidades públicas. Las mejores capacitaciones, al menos en el área de educación y de ciencias sociales, se encuentran en instituciones privadas. Y estamos hablando de un costo elevado que, ¿quiénes son los únicos que la absorberían? Pues aquellos que realmente tienen los medios, obvio, para pagar un posgrado, eh, un verdadero curso, taller. Desde luego, no es lo mismo estudiar un posgrado a estudiar un simple curso de algunas cuantas horas. Entonces, sí, la capacitación es necesaria, no importante, es necesaria, es fundamental. Lamentablemente se han reducido también muchas oportunidades. Al menos en Puebla existía una institución, también era privada, pero que ellos trabajaban precisamente más en el área de preescolar. Otorgaban muchos cursos y diplomados precisamente en diversos trastornos, incluidos precisamente el lenguaje. El Instituto Poblano de Capacitación. Lamentablemente, al parecer, pesa más la política, la cultura y la educación en sí. Precisamente con la llegada de Moreno Valle, esa institución prácticamente desapareció. Entonces, existen los medios, existen los recursos, pero son costosos y lamentablemente son necesarios. El maestro Bustamante nos habla de que las capacitaciones son costosas, pero sin lugar a dudas, como docentes y futuros docentes, son aspectos de nuestro currículum que debemos tomar en cuenta.